Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar sobre la administración pública paraestatal. En México, como en casi muchas partes del mundo, tenemos una república federal que se basa en la división de poderes. Tenemos tres ramas, tres funciones del poder: la rama legislativa, que es la que crea las leyes; la rama ejecutiva, que las ejecuta, que las aplica; y la rama judicial, que se encarga de dirimir controversias. El poder ejecutivo está encabezado por la presidenta, el presidente de la República. Sin embargo, el poder ejecutivo no solamente es el presidente, la presidenta, sino que es una amplia gama de entes, organismos, instituciones, órganos, etcétera. Ya en videos anteriores he hablado de la administración pública y también ya he hablado de la que es la administración pública centralizada, que es la que depende directamente del presidente, de la presidente de la presidenta de la República. Por ejemplo, las secretarías de Estado. En este video voy a hablar de la administración pública paraestatal. Conforme a la Constitución, al artículo 91, 92, a los artículos 91 y 92 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración pública en México se divide en centralizada, que es la que depende directamente del presidente, la presidenta, y la paraestatal, que coadyuva, colabora con la presidencia de la República y con la administración pública centralizada, pero que está dotada de un margen de autonomía. Y precisamente en este video vamos a hablar, perdón, quién es o quiénes son más bien la administración pública paraestatal, en qué consiste. Nada más permítanme para no spoiler nada, es que se me olvida, entonces ya está. Vamos a ver la administración pública paraestatal, que como les digo, tiene su base, su nacimiento desde la Constitución, que prevé que así va a ser, pero ya como tal, ya en un esquema más estructurado, la Constitución dispone que la administración pública es centralizada y paraestatal. El artículo tercero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que el Ejecutivo se auxiliará y de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal, que son las que vamos a estudiar en este video. ¿Cuáles son esas entidades que conforman a la administración pública paraestatal? Y además existe una ley específica, que es la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que ya especifica muchísimo más cosas, de una mejor manera, todo lo que tiene que ver con la administración pública paraestatal. En primer lugar, tenemos a los organismos descentralizados. Ya hice un video en el canal sobre ellos, se los voy a dejar el enlace en la descripción del video, donde pueden estudiar mucho más y de mejor profundidad lo que son los organismos descentralizados. Nada más como resumen, recapitulación, o por si no han visto nunca ese video. Bueno, los primeros entes, las primeras entidades que conforman a la administración pública paraestatal son los organismos descentralizados. Los organismos descentralizados son aquellos que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, es decir, tienen deberes, tienen facultades y también tienen obligaciones, tienen compromisos que tienen que cumplir, tienen un patrimonio propio con el cual se manejan, se obligan. Los organismos descentralizados tienen una asignación de recursos presupuestarios, es decir, su presupuesto, el dinero con el que trabajan, viene del presupuesto público, y también pueden tener fuentes de recursos propios en caso de que sean organismos cuyos fines sean de tipo industrial o comercial. Los organismos descentralizados también tienen una capacidad de administración propia y tienen un régimen jurídico propio, que es el que nace a partir de la ley o decreto con el cual se crean y el que los va a regular. A su vez, son controlados por la administración pública centralizada. ¿Por qué? Porque estos organismos descentralizados se encuentran sectorizados a una Secretaría de Estado, a un órgano de la administración pública centralizada. Es decir, sí tienen cierta autonomía, pero no son plenamente autónomos. Sí toman sus propias decisiones, sí se pueden administrar por ellos mismos, tienen sus propias tareas, tienen sus propios deberes, sus propias facultades, pero siempre le tienen que, siempre están a lo que diga, a lo que disponga una Secretaría de Estado. Entonces, su presupuesto, por ejemplo, la forma en que se conforma, todas estas cuestiones técnicas y administrativas dependen de una Secretaría de Estado. Por eso no son organismos autónomos, sino organismos descentralizados, porque están sectorizados a secretarías de Estado que son parte del Poder Ejecutivo, pero los dejan andar solitos en muchas cosas para que se ocupen de ciertas tareas.
Estos organismos descentralizados surgen para atender tareas o cuestiones muy específicas o que requieren de una amplia gama de administración, pero que una Secretaría de Estado no podría hacer por sí sola. ¿Cuántos deberes, cuántas tareas, cuántos pendientes hay en el quehacer cotidiano en México? Y no solo en México, en cualquier país. Hay muchísimos pendientes y muchas tareas que atender. Que si el agua, que si la discriminación, que si la salud, que si la educación, pues son muchísimas tareas. Y un presidente, una presidenta, obviamente que una sola persona no lo puede hacer y una Secretaría de Estado, aun y cuando es una Secretaría de Estado especializada en un tema, tampoco se da abasto para atenderlo todo. Por ejemplo, la Secretaría de Salud por sí sola no podrá atender los múltiples problemas y las múltiples cuestiones que hay que atender en materia de salud. Por eso se crean estos organismos descentralizados para que las secretarías de Estado digan, mira, tengo mucho que hacer. Entonces, tú, como esta tarea o como este tema es muy específico, muy importante, tu organismo descentralizado ve qué onda con él, pero me perteneces a mí, ¿eh? O sea, yo te designo el presupuesto, yo veo cómo estás operando y ahí, yo soy tu superior jerárquico. Entonces, eso es muy importante de entender. Los organismos descentralizados tienen autonomía técnica, es decir, ellos toman sus propias decisiones, ellos hacen sus propios planes de trabajo, sus propias políticas públicas, tienen autonomía de gestión, es decir, ellos mismos ven cómo manejan su lana de administración, mismo punto, y presupuestaria. ¿A qué me refiero con autonomía presupuestaria? No es que ellos mismos se puedan decir cuánto dinero me vas a dar a fuerza, sino que ellos más bien, los organismos descentralizados, hacen una propuesta de presupuesto y se lo entregan a la Secretaría de Estado y ya la Secretaría a la que se encuentra sectorizados, por supuesto, y ya la Secretaría de Estado ve si se los aprueba o no. Por ejemplo, no sé, CONAPRED. CONAPRED está sectorizada a la Secretaría de Gobernación. La CONAPRED hace su proyecto de presupuesto y dice, mira, yo quiero que de presupuesto para el siguiente año me den tantos millones de pesos. Y yo, Secretaría de Gobernación, digo, está bien, te lo acepto, o le digo, o te digo, sabes qué, CONAPRED, no te la pases, tampoco es demasiado, bájale a tu presupuesto. Eso es lo que sucede, pero al final ya la CONAPRED es libre, tiene cierta autonomía de decidir cuánta lana quiere que le den o no. ¿Cuántos organismos descentralizados hay? Muchísimos. En Internet pueden buscar organismos descentralizados y les sale la lista y les van a aparecer conforme a la secretaría en la que están sectorizados. Les va a decir Secretaría de Gobernación y qué organismos descentralizados tiene. Secretaría de Salud y qué organismos descentralizados tiene. Y así sucesivamente. Hay organismos descentralizados que no están sectorizados. Por ejemplo, el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, o el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado o por ejemplo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP, no están sectorizados. ¿Por qué? Porque en realidad estos no dependen de una cuestión de Estado específica, sino que más bien atienden una cuestión, un tema prioritario, importante, pero que no lo podríamos sectorizar a una secretaría porque en realidad nos ocupa y abarca a todos. Por ejemplo, el Seguro Social no podríamos decir, sectorízalo a salud, porque el IMSS no solamente ve cuestiones de salud, ve cuestiones de pensiones, ve cuestiones de estancias, ve cuestiones de cuestiones laborales incluso, entonces no podríamos sectorizarlo a una secretaria porque pues diríamos, no, o sea, también eso, por ejemplo, podría ir dentro de la Secretaría del Trabajo. Entonces, estos organismos descentralizados que no están sectorizados es porque atienden temas que en realidad repercuten en todos. Por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pues no solamente hay víctimas en gobernación, hay víctimas en muchísimas, o sea, en todos lados y no podríamos sectorizarlos. Pero hay unos que pues claramente sí se pueden sectorizar. Por ejemplo, la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, pues sí o sí es una cuestión del ambiente, una cuestión ambiental, entonces está sectorizada la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aquí les puse arribita varios ejemplos. CONAPRED está sectorizada a SEGOV. CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ya sean nombrecitos que nos hacemos en México, está sectorizada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Instituto Mexicano de la Juventud está sectorizado, si mal no estoy, a Función Pública, a Bienestar, perdón, a la Secretaría de Bienestar. Con Aforia se los dije, el Instituto Mexicano del Petróleo, que está sectorizado a la Secretaría de Energía porque ve cuestiones de energéticos. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, si mal no estoy, está sectorizado a la Secretaría de no recuerdo la verdad, estaría mintiendo. Sí, creo que es economía, no sé. Lo podríamos investigar, investiguen, aquí está. INAPESCA, el Instituto Nacional de Pesca, está sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Agrario y Rural, si mal no estoy, que es la SADER. La Agencia Espacial Mexicana, la AEM, está sectorizada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y el IMSS es un ejemplo de un organismo descentralizado que no está sectorizado. Les digo,
cuando son temas muy generales o que implican pues, a toda la población o que es un tema que abarca muchas aristas, pues no se sectoriza. Cuando es un tema muy específico, muy técnico, muy así, pues sí se puede sectorizar como los ejemplos que están aquí arribita. Esas son las primeras entidades que son la administración pública paraestatal, que si se dan cuenta, auxilian al Ejecutivo, colaboran con él, están en estrecha colaboración, en estrecha amistad, en mucho trabajo con ellos, pero a la vez tienen cierto margen de autonomía, pueden no tomar sus propias decisiones y pueden andar por ellos solos. Digamos que son como son como los niños que los dejan salir los papás, pero con permiso siempre, ¿no? Y pues al final ya sus decisiones están supeditadas a lo que los papás digan. Es un poquito así. Segundas entidades que son parte de la administración pública paraestatal, las empresas de participación estatal mayoritaria. Ojo, no confundir con empresas productivas del Estado, son muy diferentes. Las empresas de participación estatal mayoritaria son empresas donde el gobierno federal posee la mayoría del capital social. Esto es algo que se ve mucho en derecho mercantil y de hecho tengo un video que habla sobre la empresa. Las empresas operan con dinero, pero tienen un dinero que es el dinero base con el cual operan. Ese dinero base con el cual empiezan a operar y con el que se van a manejar se le conoce como capital social. Ese capital social lo integran los socios con aportaciones, con acciones, etcétera. En el caso de las empresas de participación estatal mayoritaria, como su nombre no lo dice, son empresas donde el capital social, el dinero con el cual trabajan, con el cual se mueven esas empresas, en su mayoría está constituido por dinero, por capital que aporta el gobierno federal. Por eso es de participación estatal, porque hay una participación del Estado mayoritaria. El Estado tiene la mayoría del capital social y por lo tanto, el gobierno federal, al tener la mayoría del capital social, al tener este amplio porcentaje de participación, le corresponden varios derechos. Por ejemplo, al gobierno federal le corresponde el nombrar a la mayoría de los integrantes del órgano de gobierno. Casi todas las empresas, no solamente estas, sino todas las empresas, se rigen por una junta de gobierno, un consejo de administración, etc. Estos órganos colegiados que se toman las decisiones. En las empresas de participación estatal mayoritaria, en estos órganos colegiados, la mayoría de sus integrantes son designados por el gobierno federal, porque oye, pues si yo ya estoy aportando casi toda la lana, es mi derecho decidir. Entonces yo puedo decidir quién participa en estos órganos de gobierno. Y eso no solo aplica para estas empresas, sino en cualquier empresa, el que más aporte, pues es el que más poder tiene, ¿no? También otro derecho que tiene el gobierno federal es a designar al director general de esa empresa de participación estatal mayoritaria o directora general. ¿Por qué? Porque pues es el que está poniendo más dinero. Y finalmente, muy importante, las empresas de participación estatal mayoritaria se van a equiparar a asociaciones civiles, es decir, les va a aplicar la misma regulación siempre y cuando la mayoría de sus asociados sean dependencias o entidades o servidores públicos. Siempre que esté esta situación, entonces su naturaleza, su tratamiento va a ser como el de una asociación civil. Ejemplos de empresas de participación estatal mayoritaria: el Instituto Nacional de Administración Pública, Estudios Churubusco, Fonatur Constructora y el Instituto de Ecología C son algunos ejemplos de empresas en las cuales el Estado tiene la mayoría del capital social y por lo tanto tiene decisión, tiene poder y pues estas empresas coadyuvan, colaboran con el gobierno federal. Por ejemplo, Estudio Churubusco es muy conocido que es una empresa de participación estatal mayoritaria que desarrolla muchos proyectos que tienen que ver con el gobierno federal, por ejemplo, en colaboración con el INAH, con la Secretaría de Cultura y todo este tipo de cosas, ¿no? Estas son las segundas entidades de la Administración Pública Paraestatal. Y finalmente, las últimas son los fideicomisos públicos. Por ahí ya he mencionado en el canal lo que son los fideicomisos. Recordarán que son contratos en los cuales hay tres partes: fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Ay, sí, creo que aquí no puse al fideicomisario, pero bueno. El fideicomitente es la persona que tiene un capital, que tiene un patrimonio, que se lo entrega a un fiduciario para que lo administre, lo maneje, y el fiduciario se lo destine, se lo entregue finalmente a un fideicomisario, que es el que va a recibir y disfrutar el patrimonio que se le está otorgando. Los fideicomisos públicos, como su nombre no lo indica, son contratos de fideicomiso, pero en los cuales el patrimonio, la cuestión económica que se está moviendo, es dinero público, es dinero del Estado. Los fideicomisos públicos son entonces contratos bancarios, porque esa no pierde su naturaleza, son contratos bancarios que son celebrados con instituciones autorizadas para fungir como fiduciarias.
En estos fideicomisos públicos, el fideicomitente siempre va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que maneja el dinero en nuestro país y en muchos otros países que tienen nuestro sistema. La Secretaría de Hacienda dice, mira, yo tengo tantos recursos, necesito, por ejemplo, para atender desastres naturales, tomar este porcentaje de recursos. Entonces, yo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, voy a tomar este recurso y se lo voy a entregar a una institución fiduciaria que esté autorizada para ser fiduciaria, se lo voy a entregar para que esa institución esté administrando, manejando el recurso, lo esté cuidando, esté generándole intereses, bla, 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 y que en un momento determinado esa institución fiduciaria entregue el recurso a un fideicomisario. En este caso, los fideicomisos públicos, el fideicomisario siempre va a ser el pueblo en general, la sociedad en general, porque los fideicomisos públicos se crean para atender necesidades, cuestiones importantes. Por ejemplo, un desastre natural, pues no es como que, por ejemplo, si el desastre natural es un huracán que afectó a Acapulco, pues no es como que se le entrega a una persona específica, se le va a entregar a todas las personas que fueron afectadas por el huracán de Acapulco. Entonces, los fideicomisos públicos son una forma que se encontró para que el propio gobierno genere guardaditos, digamos, ahorros, en los cuales va tomando dinero, lo va entregando a las fiduciarias lo tienen ahí generándose, administrándose y cuando sea el momento, lo entregan a los fideicomisarios. Y por cada fideicomiso público se crea un comité técnico que es un órgano de gobierno que está cuidando que el fideicomiso público se opere de manera correcta, que se maneje bien, que no haya corrupción y mucho menos ese tipo de cosas. La verdad es que los fideicomisos públicos, con la administración pasada, no sé con esta, pero con la administración pasada disminuyeron mucho su uso, de hecho muchos fueron eliminados, pero bueno, es una figura que también forma parte de la administración pública paraestatal. Estas tres son las principales entidades, entes que conforman a la administración pública paraestatal, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos. Todos ellos van a auxiliar y coadyuvar al Poder Ejecutivo para hacer todas las tareas que tiene que hacer conforme a las leyes y a la constitución política, obviamente. Y bueno, sin más por el momento, estas son las referencias que les dejo por si quieren profundizar en el tema. Por ejemplo, tenemos la obra de Gabino Fraga, buenísima, de Sergio Valls también. Y bueno, el profesor Jorge Fernández Ruiz, que fue profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, y lamentablemente el día viernes falleció, una lamentable noticia, pero bueno, él era un gran administrativista y les dejo aquí su obra porque él era muy bueno. Y bueno, ahí está la información por si quieren profundizar más. Igual pueden buscar en internet las listas de qué organismos descentralizados hay, de qué empresas de participación estatal hay, qué fideicomisos públicos hay, y todo eso está ahí porque pues transparencia, ¿no? Y bueno, sin más por el momento, hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Cuídense mucho y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.